Hola, hola, gente. Ya ves. Vamos a partir el tutorial de YouTube. Ya, entonces, ya como primera instancia, el que pueda, voy a necesitar que vaya ponga en su navegador Node.js y busque node.js.org. Aquí tenemos al mismísimo Node.js. Aquí, bueno, tenemos dos versiones, que es la LTS y la actual. La LTS, para el que no lo sabe, es Long Term Support, que es soporte por de largo, no sé, no me acuerdo cómo era, de largo tiempo, algo así. Entonces, eso, Long Term Support. Ya, bueno. Yo aquí, bueno, ustedes le dan clic, yo no lo descargo porque ya lo tengo, pero los va a llevar, bueno, aquí indican, ya voy a hacer como una pseudo instalación. Lo voy a dejar en downloads. Y aquí, calmo, voy a... Una vez que ya lo tienen listo, van a... Aquí voy a tirar para acá esta ventana y lo de siempre, voy el clic y se le va a abrir este instalador. Esto igual es como puro siguiente, siguiente, siguiente. Ya yo no puedo al final instalarlo. Pero es siguiente, siguiente, siguiente todo el rato, así que no hay pérdida. Lo voy a poner cancelar. Me avisan cuando lo tengan listo para continuar. ¿Cómo reviso la versión? Dame un segundo. Estos son puro apuntes. Eh, Y ahora ya lo tengo instalado. buenísima. Ya, entonces, Yo igual le tengo instalado ya, weón. buenísima. Ya, entonces vamos a abrir un CMD como administrador. Aquí. Ya, entonces, vamos a confirmar que lo tenemos con este comando, que es el que me estaba viendo el Chris recién. Node-v. Con un enter les va a decir que tienen bueno, si se instalaron la LTS, les va a decir que tienen la 12.18.3. Tienen, bueno, para hacerle una introducción un poquito más general, Node es como se trabaja siempre por detrás. O sea que lo único que vamos a tener que hacer nosotros para usar Node es puro consola de comando. Así que para que se hagan la idea de cómo funciona Node. Y ahora si quieren, por ejemplo, iniciar como una instancia de Node, que esto ya es como un poco más complicado, escriben Node y Enter. Y aquí les va a aparecer como en la consola no sabría cómo decir esto, pero se va a salir de la instancia que tiene CMD y va a empezar una de Node. Y la verdad es que aquí yo no sé cómo funciona, así que voy a apretar punto exit. Y se salen. Eso es todo lo que se ve. No. Ahora. Listo, esa fue la versión. Buenísimo. No, mira, dentro igual es como una consola de comando, o sea, sí, es como una consola de comando, pero un poquito más básica. Esto se llama REPL. No sé si alguien conoce el término REPL. Yo no, hermano. Es un acrónimo.
A ver, dejar si me puedo escribir aquí con... se está viendo, ¿cierto? Sí. ¿Se ve el escritorio? Ah, ya. Entonces, REPL, para que se... Es como un dato en realidad, un dato freak esa wea. REPL es así. Que significa read. El otro era val. El otro es print. Estoy comiendo letras. Print y loop. ¿Les suenan estas palabras? Son las típicas que se ocupan para todos los lenguajes de programación básicos. Mm, Read es el leer de toda la vida, sí. evaluación, el if, y el print también es el print. Loop puede ser un for, puede ser un while, un do. Y eso a veces de repente van a escuchar, si ven algún tutorial, alguien les va a decir, ustedes se van al REPL, sobre todo en su blind text, les nombran el REPL. Así Mm, que cualquier cosa, el REPL es donde se hacen programación básica. Entonces, por ejemplo, uno aquí puede escribir 2 más 2, pam, y lo pone, de hecho me lo contesta antes de que le dé enter. Entonces, ahí tení el print y puedes poner, declarar variables también aquí, valor 1 o, a ver, valor 1, pero a ver, no es let igual, es let valor 1 igual 10. Punto coma, no, sin punto coma me parece. Ya aquí el undefine es normal que aparezca. Let valor 2, por poner algo, igual 20. Me equivoqué con una letrita. Ya, aquí. Y si ahora le damos valor 1 más valor 2, me responde inmediatamente. Eso más que nada es un REPL, mm, que tú puedes hacer operaciones, leer, ejecutar un for. Ya el for no lo he investigado tan a fondo, pero eso, ya para que quede claro. Entonces con el punto exit nos salimos. Y Node en sí es una herramienta multipropósito, así que ya una vez que la tenemos, la conocemos, ya nos vamos al hermano de Node, al que trabaja con Node, como uña y mugre. NPM. Si pueden, busquen NPM en Google o pongan npmjs.com. Entonces nos vamos. NPM. Sí. Ya. Me avisan cuando estén todos ahí, estemos listos. Ya estoy. Buenísima. Ya, pues, entonces, NPM en un principio significaba Node Package Manager. Lo voy a escribir. Oh, ya cerré la... Bueno, entonces, aquí, Package Manager. Eso era Node antes, por lo que escucha, o sea, por lo que han dicho las malas lenguas. Pero se separó de Node y ya no es parte de la compañía de Node. Ahora sirve para todo. Aquí, bueno, a ver, no aparece. Bueno, en una versión antigua de la página decía que para todo lo que servía, aparte de Node, pero ahora se actualizó. Ya, entonces, ¿qué es lo que es NPM? Es un, como lo dice aquí, es como un repositorio, pero un repositorio de de muchos paquetes que sirven para Node. ¿Qué quiero decir con esto? Como un GitHub. ¿Qué librería se te ocurre? Bueno, un Bootstrap. Si tú pones Bootstrap en el buscador y le pones search, te va a aparecer Bootstrap, Less, Bootstrap Web, React Bootstrap, un montón. Hola, Todos hola, estos son librerías.
por ejemplo, tú buscas jQuery, que también es una librería. Aquí va a estar, obviamente, y la encuentra inmediatamente también. Y aquí al ladito, uno puede ver el comando con el cual se instala jQuery. Dejemos esto por aquí por ahora, minimizando, porque vamos a ver cómo se usa en la práctica. Voy a crear una carpeta que se llame mi proyecto, donde voy a abrir el Visual Studio Code. Vamos a buscar una PowerShell. Sí, yo para abrir Visual Studio Code aquí con el Shift click derecho y le pongo Open PowerShell acá y aprieto code punto y se abre Visual Studio Code justo en la página o sea, en la carpeta en la que estoy. No sé por qué lo hago así, pero bueno, así me lo enseñó, parece el Cádiz. Ya, creo un nuevo archivo que se llama index.html, un style.css y el JavaScript no lo voy a hacer ahora, pero esto es como a modo de ejemplo nomás. Entonces, voy a crear el HTML. Voy a poner un H1 de Hola Mundo, que esto es como por rellenar nomás en realidad. En el estilo también, solo para rellenar, que no sé si lo ocupe, pero voy a poner un background color Aquamarine. Estoy experimentando. Ya, entonces tenemos el style y el index. Y ya, estamos bien con eso. Voy a cerrar el command prompt porque ya que Visual Studio Code tiene su propia terminal y nos sitúa directamente en la carpeta, saben todos cómo poner la terminal en el Visual, ¿cierto? Estamos full ahí. Entonces, ya, pues, aquí si quisiéramos instalar Bootstrap, tendría que, bueno, la manera tradicional sería como ir a la página de Bootstrap, meterse a la página, creo que en Get Started, ¿era? Sí. Y aquí nos va a dar un Starter Template. Igual esto es relativamente fácil, uno pone copy y listo. Y después lo pegáis acá en tu Visual Studio. Entonces, sí, igual se ve relativamente simple, pero aún así ahora hay una forma mucho más fácil que es en la consola poner npm install bootstrap Cacha. y era y aquí se instala y queda bootstrap pero instaladísimo. Entonces ahí se agregan unos archivos igual, pero los voy a describir después. Para esto es Node. Bueno, una de las muchas funciones que tiene Node es instalar paquetes de forma muy rápida y sencilla. Entonces aquí, no sé, pues, Lizardo, ¿tú sabías instalar jQuery? ¿Cómo? ¿Sabéis cómo se instala jQuery? ¿De casualidad? No. Ya, yo tampoco. Pero no necesito saberlo porque con el comando npm install jQuery, La wea buena, weón. enter y... Espérame, me faltó una L. Se instala. Y no necesito conocer el método de instalación de prácticamente ninguna librería porque teniendo el nombre las puedo dejar en mi proyecto listas para funcionar. Y si quisiera, por ejemplo, desinstalar es lo mismo. Node uninstall. Que si no sé cómo Oye, ocuparla. pero solo con el hecho de, ya que hice lo mismo que estáis haciendo tú, así como
Ya el node install. Sí, igual como que creo que me dio un error, pero significa que no se instaló. No sé qué habré hecho, pero la cosa es que tendría que haber quedado sin jQuery. Dale. Lo otro es seguir al archivo de JSON. Sí, sigue estando jQuery. Ah, ya. No sé escribir en inglés. No sé. Bueno, no cacho qué onda, qué habrá pasado. A ver. Install jQuery. Y no sé qué me pide. A ver. No cacho qué onda. Pero no importa, sí. Con el. No, a ver. En realidad puede ser después si el orden no altera. No, pero dejémoslo ahí. No cacho qué será, pero tampoco voy a entorpecer la presentación arreglando un error ahora, weón. Si tampoco va a afectar, weón. Aquí dice npm i. Es igual de válido que el install. De hecho, el i es la abreviación de install. Así que uno puede ponerle install o i y va a funcionar igual. Entonces, bueno, eso. Ahí vimos que esto es un buscador. Podemos hacer, no sé, vamos a buscar un montón de cosas. Pero ahí está, a ver, ya. Entonces, ahora voy a borrar todo. Acá. Menos, perdón, no, menos el index. Y el style, obviamente. Serían como los que vamos a ocupar, porque se crearon unas carpetas igual. Ya voy a borrar, voy a dejar solo el index y el style. Y acá adentro voy a crear mi propio proyecto de Node desde cero, Ya. poniendo npm init. Ese es el comando inicial. Con eso tú empiezas un proyecto. Entonces, en la consola aquí se ve medio chico, sí. Ahí, npm. init. Ya. Y te va a preguntar, package name va a ser el nombre del paquete. Por defecto aparece, o sea, aparece algo como entre paréntesis y eso es el nombre por defecto. De la carpeta. Claro, mi proyecto. Ahora si tú quieres, puedes darle enter o ponerle un nombre. Yo le voy a poner Node y con el enter estamos listos. Va a preguntar una versión. La versión de Node en este caso. También yo la voy a dejar por defecto, no he investigado mucho qué diferencia hay entre versiones, pero me imagino que la 1 será como la más óptima si es que aparece por defecto. La descripción también es una simple descripción del proyecto. Entonces, le voy a poner mi primer proyecto, así como por ponerle algo de Node. Enter. El entry point va a ser como el main del proyecto. No sé si se acuerdan en Java que siempre había como una clase main, que es donde tú ejecutabas los proyectos. Esta es algo parecido, pero con JavaScript. Por defecto me tomo el nombre de index. Yo le voy a poner, por usar buenas prácticas, le voy a poner app.js y le doy enter.
Esto, a todo esto no crea la clase, o sea, el archivo, así que hay que crearlo después. Test command, no, todavía no entiendo qué serán esos, pero tengo entendido que tiene que ver con el unit testing. Así que le doy enter, no pasa nada. Repositorio de Git, aquí es donde uno le pone el enlace al repositorio donde se va a guardar. Tampoco estoy muy interiorizado en lo que hace, lo que pasa cuando uno pone el enlace, así que le voy a dar enter nomás. Palabras clave, esto también es como ponerle etiquetas. Entonces, la mayoría o sea, de donde aprendí, la mayoría de las veces le ponían no, HTML y CSS. Enter. Autor, yo, Felipe. Y la licencia también, tengo entendido que hay dos licencias, una que se llama ISC, que es la que viene por defecto, y la otra es el IMT. No sé tampoco qué es lo que varía, así que le doy al enter nomás. Y con eso se crea un archivo .json, package.json, que es el que va a contener todas las características de nuestro proyecto. Entonces, aquí igual debería, a ver. Ya. Como paso final, te pide confirmar. Entonces tú podés darle enter nomás y se va a seleccionar como un yes. Y ahí te crea el archivo package.json, que es un archivo JSON, como dije recién, que tiene todo lo que nosotros pusimos, pero en formato JSON. Ahora, por si no entienden cómo es el formato JSON, es un sistema de clave-valor, simplemente, entre comillas, nombre de la variable, entre comillas, el valor, entre comillas, coma, nombre de la variable, nombre-valor. Todo eso son clave-valor, clave-valor. Aquí también hay scripts, es como el objeto que encierra todo esto, y adentro hay clave y valor. Keywords igual, objeto, clave, valor. No, aquí no. Este es un arreglo, porque tiene llave corchete, o sea, llave. Se me olvidó el nombre de esta web. Pero ahí se distingue. ¿Se alcanza a distinguir a todo esto o necesito Sí, hacerlo? sí se ve Ya. bien. Ya, buenísimo. Entonces, aquí, bueno, como les decía, pues, tenemos la descripción, la versión y el nombre. Entonces, por ahora, lo siguiente de eso sería ponerle una librería. Vamos a la terminal aquí mismo. Voy a cerrar el package.json en el index. Ahora sí, le voy a instalar Bootstrap con el npm install Bootstrap. Como sé que esto sí se va a instalar, no me huevían delante. Espero que se instale. Ya, Sí, quedó. a mí igual se me instaló. Bueno, entonces se generó la carpeta Node Modules, que aquí es donde se van a guardar todos los módulos que nosotros instalemos. Como se ve ahí, tenemos Bootstrap como única carpeta. El package.json, dentro del package, se creó una clave que va a ser un objeto por la llave de corchete, que dentro va a tener las dependencias, como dice ahí, dependencia Bootstrap. O sea, significa que Bootstrap está instalado. Nuestro proyecto depende de Bootstrap versión 4.5.2. Esa es la versión que tenemos ahora. Entonces, bueno, ya está listo Bootstrap, está instalado. Ahora vamos a crear el mainpo, que se llamaba en nuestro caso app.js. Entonces, como no lo creo, vamos a crearlo nosotros, app.js. Sí, app.js. Ahora, un segundito. Vamos con la full. Esta parte igual es como media. Es como la parte que se pueden variar. Así que aquí les voy a pedir
Atención. Ya, entonces empezamos creando una variable que se llame días de la semana, a lo mejor, sí. Ya le vamos a poner lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ya, punto y coma porque yo trabajo en JavaScript con punto y coma. Y ya, pues aquí nosotros con el console log, que se me acaba de pifiar, console log, podemos imprimir esto. Podemos imprimir un nombre, o sea, un index, el index 3, que se vendría siendo 0, 1, 2, 3. Aquí me quedo marca. Miércoles. Entonces aquí nosotros lo normal sería, bueno, en un proyecto primero tendríamos que ir a o sea, aquí tendríamos que poner el script, tendríamos que no, ir al script, después abrirlo con el live server y ir al navegador. Pero con Node ya no va a ser necesario eso. Nosotros lo que hacemos acá en la consola, escribimos Node y el nombre del archivo, app.js, y se nos va a imprimir lo que nosotros tenemos. Esto va a servir como un depurador. Ya no va a ser necesario que nosotros tengamos que ir a un navegador y probar nuestro código JavaScript por la consola, porque nosotros vamos a tener una consola aquí con Node. Entonces eso es un punto a favor para Node. Por ejemplo, vamos a hacer otra cosa. Vamos a crear un objeto. Persona, un objeto persona que tenga un nombre. También los objetos se definen como por clave valor, así que aquí se refuerza el concepto de clave valor. Felipe. Coma, clave edad. Aquí este loco va a tener 15 años. Este es un mero ejemplo. Y un mail va a ser Felipe arroba, aquí, Felipe arroba gmail.com. Ya. Sí, con eso va a estar. Como al final tenemos el objeto listo. Aquí, por ejemplo, vamos a imprimir console.log persona punto alguno de estos tres nombre. Esto es como para reforzar más el concepto nomás. Si le ponemos acá ahora node app.js de nuevo, nos va a imprimir el nombre, o sea, primero el index de este arreglo y después la propiedad nombre del objeto persona. Ya, entonces se pueden hacer un montón de cosas aquí con Node. Instalemos un paquete. Esto es ¿cómo se llama? El tutorial que vi se auspició con este paquete. No, pero igual, busquémoslo. Vamos a npm, a la página de npm, y busquemos colors. Aquí tenemos el paquete de colors, que es como una extensión de la consola para que cuando tú imprimas se pueda ver con colores. No tiene mucha ciencia, pero es interesante ocuparlo igual, así como cuando uno está recién empezando. Entonces, aquí incluso uno puede llegar y apretar con clic, ya se te copia. Así que ni siquiera tenés que darte la paja de escribirlo. Vamos al Visual Studio.
Pegamos y se instala el npm colors. Oye, pero una consulta. Antes del Colors de recién, ¿qué fue lo que agregaste a la consola? Lo último. El Bootstrap, install No, Bootstrap. después de eso, ¿no agregaste nada más? No, ahí está, pues el historial de todo lo que he escrito. Ya, Esto es ya. parte de la instalación de Bootstrap. Sí, Después, el node del Node, app.js. claro, se imprimió, después el Node de nuevo y se volvió a imprimir estos dos. Y ahora escribí npm colors. Todo Ya. esto es parte de npm. Hay un comando en la consola, creo que era cls. Con el cls uno limpia la consola, sí. Entonces, y aquí imprimimos, para usar el colors tienes que exportar. En JavaScript no existe el export como tal, así que hay que usar hay que crear una constante que se va a llamar colors como en la librería. Y con el require, que es como una palabra reservada, se ocupa, o sea, es como el require es como el export de JavaScript. Entonces tú aquí entre comillas escribes el colors y toda esta línea es como si estuviera haciendo un import colors. Lo mismo pero con otra sintaxis. Entonces ya tenemos el paquete de colors, lo tenemos en la constante colors. Ahora hay que ocuparlo nomás. Escribimos, ¿cómo se ocupa? Con el console.log. Lo mismo, el objeto persona punto que escribimos en delante el nombre, ahora la edad, y como la edad es un string le damos un punto y aquí es donde entra colors. Puedes ponerle un red, por ejemplo, para que se vea en rojo. Guardamos y ponemos node app.js y ahora el string apareció en rojo. Puede ser una funcionalidad de mierda, pero es como uno de los paquetes que sirve, o sea que es como una utilidad. No tiene mucha utilidad, pero es porque para fines del tutorial era como lo más simple que les puedo traer. Ahora, a ver, ¿qué otra cosa les puedo decir aquí? Ya, un segundo. Le voy a poner uno que igual te puede servir a utilizar un poco más avanzado, pero es bastante bueno. Ya, mira, hay voy a comentar esto acá, ya. Checar la consola y aquí vamos a crear un servidor, un servidor HTTP, que es como el live server, pero la versión de Node, que esto es como lo que vamos a hacer más adelante con las pruebas, así que igual lo vamos a tener que ver en algún momento. Voy a crear una constante que va a ser es como un export, require, y el export va a ser HTTP, así se llama la librería. Esto no hay que importarlo, viene por defecto con Node. Entonces, vamos a hacer una variable servidor, sí, servidor. Creo que la constante que escribiste dice HHTP. Oh, vale, muchas gracias. Sí, ahora sí. Ahí para que no haya problemas sintácticos después. Servidor, la variable vamos a crear va a ser igual a http. Sí, ahí está. Create server. Y esto creo que ni siquiera se lo designé, ahora lo voy a poner un let. Sí. Ya. Entonces,
dentro de esta función createServer se le pasa como parámetro una función. Esto es como la parte enredada. Una función que tiene una petición, una respuesta. Y dentro de la función, aquí lo que hice fue ponerle un corchete, creo que no es corchete esto. No sé cómo funcione. Y ya, entonces, dentro de esto, nosotros podemos, por ejemplo, podemos jugar con los parámetros. Podemos poner respuesta, punto, hay una función que se llama writeHead, que esto es como esto sería como escribir en el body. Para eso para eso hice el index. El writeHead es como escribir acá. Dentro del head es como crear un index.html, pero invisible, y escribir dentro del head. ¿Dónde estaba acá? Y espérame que no sé por qué aparece eso. Función. Soy bueno. Tiene que ser en inglés function. Ahí está. Ya, entonces con eso nosotros escribimos dentro del head. Le podemos escribir. Primero le pasáis un tipo de, o sea, un número de respuesta, que el 200 es como el OK. Y dentro de eso, como un objeto, se le pasa todo lo que iría, el meta charset y todo eso. Como las páginas web igual funcionan sin tanto parámetro, lo único que necesitamos ponerle aquí es content type, dos puntos, cierra comillas, 2 puntos, y abre comillas, ¿no? Text, slash HTML. Sí. Entonces, con eso nosotros vamos a indicar en el head que lo que se va a escribir ahora va a ser HTML. Entonces, como para el ejemplo nomás en todo caso. Y después aquí, pues, la respuesta con la clase Write, que esto sería ya como escribir dentro del body. Entonces, dentro del body, en forma de string, nosotros le pasamos parámetros HTML. Por ejemplo, un H1, ahí nos vamos al index y le copy-pasteamos el H1 que teníamos acá. Y ahí tenemos el escrito así como entre comillas una página web, pero de lo más chacha que hay. Entonces, con este console, o sea, con esto podemos, por ejemplo, depurarlo con un console log. Que cada vez que entre esta función se vaya a actualizar o se crea una petición, que eso es un concepto que todavía no he explicado. Se creen peticiones. Las peticiones son cada vez que tú recargas una página, le haces una petición. Ahí viene la palabra petición y respuesta. Cuando tú quieres recargar una página web, se le hace una petición al servidor y este manda una respuesta. De ahí vienen esas dos frases, o sea, esos dos comandos. Dos parámetros, esos dos parámetros de la función. Y para finalizar la función, la misma respuesta es .end, que es como el parámetro, o sea, la clase que finaliza la función. Y ya con eso tenemos, igual esto es como súper de cocina, así, es una receta, así que es un copy-paste. Y después de eso, entonces, teniendo la variable servidor, que acabamos de crear como el http.createServer, le asignamos una función, o sea, le llamamos una función que se llama listen. Listen. O sea, listen, y entre parámetros el puerto. Lo más común por prácticas que he visto en los tutoriales es siempre el 3000, así que lo vamos a dejar aquí también como el 3000. Entonces tenemos el servidor listen 3000 y una vez que hacemos eso nos vamos a la terminal
y escribimos node app.js. Y si es que todo sale bien, voy a cruzar los dedos. Y al parecer no hay nada, no hay error. Ah, espérate, no hice nada, no, espérame. Guardar, ahí sí, guardar node app.js. Y ahora sí, espero que no aparezca un error. A mí me apareció Y sendo error. la boleta. Sí, hermano, y te seguía así tal cual, todos los pasos. Si a ti te aparece error es porque, claro, hay algo, pero si a mí me aparece error y a ti no, es porque yo hice algo mal, obviamente. De hecho, no, está bien. Mira, me voy a ir acá, a localhost, que aquí es donde se crea el servidor. 2.3000 y me va a aparecer el hola mundo le escribí. Entonces significa que el servidor está funcionando. Mira, yo recargué la página y me apareció petición. Significa que entró acá. Cada vez que yo quiero recargar la página, entra esta función, que es como un reload de la página en sí. ¿Qué fue lo que tuviste que buscar en el URL arriba? Localhost 2.3000. Localhost. De cuecue. Sí, hay algo que me está dando error. Pero te voy a poner el... Cannot find module colors. El módulo de color. ¿Hiciste el npm install colors? Sí, lo voy a hacer de nuevo. npm install colors. Ahí lo instalé. Ah, también, pues. Espérate. Ahí lo instalé, bro. Dale, entonces pone node app.js. Sí, con el package. Ahí está. Yo tengo el color y Ya, ahí me está tirando la información. El día, el nombre, la edad, todo. ya. Dale, ya, sí, pues que yo lo tenía comentado. Pero te quedó así como a mí, como cargando en la terminal. Mira, sí está cargando, porque todavía aparece. No aparece, o sea, no finaliza. Mira, voy a comentar el código de arriba igual. Ya, pero mira, si te queda así es porque está funcionando. Significa que el servidor está arriba. Ya. Entonces tú lo que tienes que hacer ahora es ir al localhost 2.3000 y cargar la página. A ver. No, me tira error todavía. ¿Sí? Algo ha pasado, pero no te quiero retrasar. Dale. Pero, Ya, entonces ahí igual después lo podemos ver, pues, creo, porque ya estamos, de hecho ya estamos listos en el tiempo. Lo otro sería lo mismo que es acá. Yo con esto, con el dentro de la consola, control C y me salgo. Una última librería sería el npm, el Nodemon, que es una súper popular que se ocupa. Es para lo mismo, para compilar, pero en tiempo real. Entonces yo, por ejemplo, bueno, espero que se instale. Y una vez que se instaló, nosotros tenemos que hacer lo mismo. No, ahora, en vez de Node, esta librería lo que dice es que tienes que ocupar el comando nodemon, el app.js. Ya, y yo aquí acabo de crear un live server versión Node. Entonces, bueno, aquí te da alguna información.
Y yo, por ejemplo, si quisiera poner otra cosa, yo aquí cambio, o sea, pongo otro H1, copy pasteo lo de abajo, lo voy a poner no porque sí. Guardo inmediatamente el Nodemon detecta cambios y resetea el server. Aquí igual no se aprecia porque me acabo de mandar una embarrada y yo no les mostré. Bueno, cuando tú usas el node app.js simple y si tú haces un cambio, no tenéis que volver a ejecutar, tenéis que resetear el servidor y tenéis que, bueno, resetearlo, iniciar de nuevo. Y ahí recién se van a ver los cambios reflejados. Pero con Nodemon basta con que apretís control S para guardar y después cuando recargas se te actualiza inmediatamente. Es una funcionalidad súper útil de Node. Ahora igual el live server hace todo eso por uno, pero cuando uno trabaja con backend, también ya cuando el live server deja de funcionar, entra aquí el Nodemon a reemplazar esa función y es como mucho más potente. Buena. Así que eso nomás porque igual ya por tiempo y también esto era todo lo que había preparado porque no quería marearlos mucho con el create server que es algo que hay que entender, cuesta un poco entender al principio, sobre todo lo de las peticiones y las respuestas. Esto también no se compliquen mucho con esta parte del código porque es receta y más adelante se deja de ocupar. El write head es una función que está en Node, pero después no se ocupa. Cuando uno ya trabaja con páginas web tipo index.html, carga directamente el index. Así que no se complica mucho con esto. Lo único que hay que como memorizar bien es que el create server se le pasa por parámetro una función y esa función tiene que terminar en .end. La respuesta de esa función tiene que terminar en .end. Y eso nomás. Así que ahora con eso estamos listos con la parte Node. Ahora no sé si pasamos a Figma o Muy ya, pues. No sé. bien, súper bien explicado, hermano. Muy bien. Sí, hermano. Ya, pues. Yes. Al final, ya. Culeo weón, que va a disfrutar como elimino la carpeta, weón. Calma. Mira, permanentemente, weón. Espero que sepas lo que estás haciendo. Jaja, no. De hecho, si queréis, puedo seguir yo, weón. Ya, verdad, weón. Sí, pues, ya. Esta parte igual- Ya. Esperemos, pues que se elimine la weá, porque no sé qué está pasando. Lo voy a eliminar de acá. Que en realidad es lo mismo, pero. Ah, mira. Y soy el administrador, weón. ¿Qué le pasa a esta weá? Es un conchetumán. A ver.
No es... Mientras esté abierta la carpeta, no sé, no te va a dejar eliminar. Toda la razón por Lizardo, gracias, sí. Ya, ahí, bueno, vale. Salvaste la presentation. Voy a abrir un código con la carpeta. Sí, pues si uno elimina, ya, por ejemplo, descargamos un... Le voy a quitar el Chris me va a dar el placer de explicarles su materia. Y cuando uno elimina, por ejemplo, ya, o sea, nada que ver, cuando uno descarga de Git, el repositorio siempre, o en la mayoría de los casos, me imagino, viene sin la carpeta Node Modules. Y yo le explicaba al principio que el package.json que te genera cuando uno crea el archivo viene con unas dependencias. Estas dependencias indican, como decía, pues que el proyecto depende de estas librerías. Ahora mismo el proyecto no va a funcionar porque no tiene ni Color, ni Nodemon, Bootstrap no lo ocupamos, pero igual si lo llegásemos a ocupar no va a funcionar si lo compilamos, o sea, si lo tratamos de ejecutar en el navegador. Entonces, uno cuando recién se baja un archivo, o sea, un repositorio de Git, va a venir así tal cual. Entonces, hay un comando que se llama npm install careval, solo, sin nada. Con eso, nosotros instalamos todas las dependencias que necesita el proyecto. Entonces le doy enter y se empieza a descargar. Y aquí se descarga y está listo. Y ahora, como vemos, descargó más que la cresta, pero están los que necesitamos. ¿Y dónde está el Bootstrap? Bueno, aquí está Colors. Y Bootstrap. Y aquí está Bootstrap. Los demás me imagino que serán paquetes globales que yo ya tenía en una de esas. Pero lo importante es que te descargas los que necesitáis para que tú trabajes en local. Entonces, el Chris a lo que iba con el JIT-Ignore es que aquí hoy todo lo que tú escribas, por ejemplo, el index.html, no se va a subir cuando tú hagas un commit. Para que no sea por ser muy pesado el archivo o la carpeta. Claro, no se El archivo en sube este caso. eso mismo. Entonces, como la parte más útil de Node es que es liviano y tú podés cargar muchas librerías y podéis trabajar proyectos gigantes y compartirlo y solo con el npm install podéis empezar a trabajarlo en local en muchos otros computadores. Así que eso, ya Chris, pasemos a Git entonces. Mira, aquí tengo una... Te voy a dar, a ver, ¿qué pasa si pongo Git?